cuanto más profundo esté el sangrado. Volumen inicial, bueno, va a depender del volumen, la localización, ¿no? Para poder nosotros decir la clínica que va a tener un paciente, ¿no? Su localización más frecuente es en los núcleos basales, el 50%. ¿Y cuál cree que sea la causa de un ICL hemorrágico a nivel de los ganglios basales? Lobar 35%, cerebeloso y troncocerebral 6%. Entonces, ¿cuál es la localización más frecuente en un SB hemorrágico? Respuesta, ganglios de la base. ¿Cuál es la primera causa en ganglios de la base que produce un SB hemorrágico? Ya se están leyendo, ¿no es cierto? El examen, me falta mucho, los clases más y el examen. No, los aneurismas son más lobares, en ganglios de la base. Cuando digo ganglios de la base, ¿a qué me refiero? A putamen, tálamo, ¿no? Entonces, en los ganglios basales la causa más frecuente es la hipertensión, paciente hipertenso, crónico, ¿no es cierto? Lobar, más frecuente, ahí sí, podrías pensar en aneurisma, dependiendo de la edad, ¿no? En jóvenes, pacientes jóvenes, aneurismas. En pacientes de edad no es que no sea frecuente, ¿no? Sí se puede dar aneurisma, pero no es usual, ¿no? Entonces lo más frecuente en un adulto mayor, ¿qué sería? ¿Cuál es la causa más frecuente en ancianos de un SB hemorrágico a nivel global? Mi pregunta está así bien puntual. La angiopatía mieloide, ¿no es cierto? Pero si es un paciente con SB hemorrágico en localización lobar de 20 años, mi causa más frecuente podría ser un aneurisma o consumo de sustancias simpático-miméticos como las drogas, ¿no? Cocaína, marihuana, etc. Entonces, dentro de las etiologías tenemos un montón, ¿no? Pero ya, como les he explicado, según el grupo etario, podría ser la más frecuente a nivel profundo, hipertensión arterial. Malformación vascular, dentro de las malformaciones vasculares tenemos todavía al aneurisma, la MAG, angioma venoso, cavernoma, telangiectasis. No olvidemos que los SBs hemorrágicos también pueden producirse por alteraciones hematológicas, por coagulopatías, por trastornos de coagulación, como todas las que llevan hematología, ¿no? El PIT, síndrome de hiperviscosidad, mieloma múltiple, un paciente con coagulación intravascular diseminada, generalmente quienes hacen coagulación intravascular diseminada, los pacientes que tienen sepsis, ¿no? Sepsis generalizada, todo eso. Vasculitis, ¿no? Una arteria se me puede dar un SB hemorrágico, sí, ¿no? Se inflama la arteria y bueno, un síndrome de Moyamoya, una trombosis venosa, tumores, los tumores primarios, el glioblastoma fructiforme, por ejemplo, que puede producir sangrado, un meningioma que puede sangrar también, poco frecuente el meningioma, pero puede causar los metastásicos, ¿no? Como los tumores que van al pulmón, el melanoma, el tiroides, ¿no? Que se van al cerebro, también pueden sangrar, ¿no? Entonces también hay, y dentro de las infecciosas, tuberculosis, leptospirosis y bueno, simpático-miméticos como anfetaminas, cocaína, etc. Las complicaciones de todo ese hemorrágico, pues podrían ser todas estas, que vuelvan a sangrar, que se extiende el sangrado, ¿no? Y que puede incrementarse, y bueno, por el hecho que el paciente está muchas veces en decúbito dorsal y prolongado, puede aspirarse, debilitarse, úlceras, etc. Entonces, esto es como un resumen, ¿no? Causas primarias y secundarias. La causa primaria es del 80 al 85%, ¿no es cierto? De las cuales la más frecuente es la hipertensión, ¿ya? Y ¿dónde es su localización? A nivel de los ganglios basales, más profundo. En cambio, la angiopatía mieloide es más lobar, más subcortical, pero más lobar, ¿ya? Y los secundarios, bueno, pueden deberse a aneurismas, tratamiento con anticoagulante, warfarina, antiplaquetarios, coagulopatías, neoplasias, ¿no? De localización, bueno, esto ya estamos viendo. Y dependiendo de la localización del sangrado, es que te va a dar también tu clínica. Así como el SB isquémico, había la localización, nos decía la clínica igual, pues, ¿no? En putamen, en tálamo, cerebelo y protuberancia. Entonces ustedes parece que tienen que recordar, por ejemplo, el cerebelo, ¿de qué se encarga? De la marcha, la coordinación, ¿no? Entonces obviamente si hay un sangrado de cerebelo va a producirte cefalea, ataxia, puede producirte, como está cerca al cuarto ventrículo, puede obstruir y produce una hidrocefalia obstructiva, por lo tanto, compresión del cuarto ventrículo, un síndrome de hipertensión endocraniana y
todo lo que da por ahí, ¿no? Entonces, esto recuerden, porque tanto en isquémico como en hemorrágico, yo les voy a poner casos clínicos y les voy a decir, ¿no? Paciente de tantos años que presenta deterioro del nivel de conciencia, ¿no? Y hemiplegia contralateral, les puedo poner también el tálamo que produce también hiperadonia, ¿no? Todo eso yo les puedo poner cuatro y les puedo decir dónde estaría posiblemente la lesión. Les puedo poner tálamo, cerebelo, protuberancia. Entonces tienen que saber y repasar cada una de estas estructuras anatómicas, cuál es su función, ¿no? Las neuroimágenes, la tomografía, como les dije, tiene un paciente con SB y no sabe si es isquémico hemorrágico, sí o sí se tiene que hacer tomografía, porque hasta no ver la tomografía yo no puedo decir si es isquémico o es hemorrágico. Clínicamente, solamente clínicamente no puedo. Por eso cuando tú tienes la sospecha, hasta no tener una tomografía, tú no le puedes dar aspirina al paciente. ¿Qué es lo que pasa? A nosotros nos pasa muchas veces que de sus postas les mandan así con aspirina, SB isquémico. Algunos tienen la suerte de que si la chuntan y es un isquémico y no pasa nada, pero si es un hemorrágico, viene complicado, viene con más compromiso y hasta veces hasta ya pedido a Dios, ¿no? Entonces, TAC cerebral se pide generar en los stroke, generalmente de 24 a 48 horas, ¿no es cierto? Y bueno, cuando hay sospecha de una hemorragia, por ejemplo, subaracnoidea, sospechamos en aneurismas también, ¿no? Y ahí pedimos angiotomografía para ver dónde está ubicado, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, una hemorragia, un hematoma intraparenquimal con invasión intraventricular, ¿no? Extensas, ¿no? Hemorragia, este es en cerebelo, este es intraparenquimal con intraventricular, ¿no? Los ventrículos también, ¿no? Acá incluso con desviación de línea media y todo eso. Y dijimos que a los abuelitos la causa más frecuente de hemorragia es la angiopatía amiloide, ¿no? Entonces acá hay unos criterios de Boston, cuando es definido, probable, posible. Generalmente siempre nos quedamos en posible o en probable. ¿Por qué? Porque para hacer el diagnóstico definitivo es post-mortem y se tiene que buscar amiloide, o sea, el tejido amiloide, ¿no es cierto?, en las arterias cerebrales, ¿cómo no? Entonces, eso te da el diagnóstico definitivo, ¿no? Vamos a ver acá. Entonces, ante la sospecha, lo primero que hay que hacer es una neuroimagen, ¿no es cierto? En este caso, una tomografía, clase 1, nivel de evidencia 1. Ahora, nosotros podemos evaluar el riesgo de sangrado de un hematoma, o sea, que se amplíe más el sangrado, sí. ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? No, el área de penumbra se habla en stroke, en infarto cerebral. Área de penumbra es en stroke, cuando hay un área que tú puedes todavía rescatar en un infarto cerebral y que al centro está un core o un núcleo que ya está infartado. Ese ya no nos encargamos de rescatar en la trombosis, sino el área de penumbra, lo que está alrededor, lo que no se ha infartado. En SB hemorrágico no pasa eso. En SB hemorrágico sangre ya salió, o sea, ya está el tejido, la sangre en el tejido cerebral y eso se va reabsorbiendo, pero mi pregunta es cómo yo mido el riesgo si va a volver a resangrar ese tejido o no. O sea, si el hematoma era, digamos, de este tamaño, pero quiero saber si tiene la posibilidad de ser más grande. Así como hay dot sign en infarto cerebral, ¿se acuerdan del dot sign? Había el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, había el dot sign, que era un puntito a nivel de la cisura silviana, ¿no es cierto? Eso es en SB isquémico, no confundamos. En SB hemorrágico es spot sign, ¿no? ¿Han escuchado de eso? ¿De spot sign? ¿Sí o no? No. Ya les vamos a buscar, ¿no? Acá les voy a mostrar. Pero con uno de ustedes, con el grupo, el primer grupo de práctica, ¿no hay nadie acá? Sí, ¿quién está? Y con ustedes hemos hablado, ¿no? Del spot sign. ¿Te acuerdas que hubo un paciente en la emergencia y dijimos, vimos su hemorragia, así? ¿Fue con ustedes o con quién fue? Y les dije, revisen qué es el spot sign, qué es ¿cómo se llama? Hay un resumen bonito de aquí.
es el hematoma, ¿no es cierto? Le pido la subtomografía y al día siguiente le pido su angiotomografía. Y ven acá un puntito, este puntito que sale así contrastado, me indica que este hematoma se va a agrandar, se va a hacer más grande, ¿no? Entonces, acá por ejemplo, ¿no? Es que es comparativo que le están haciendo, ¿no? Y tiene así su medición, son escalas, ¿no? Igual, ¿no? ¿Cuánto es el riesgo del aumento del volumen del sangrado que ha tenido, ¿no? Dependiendo si es del 0, 1, 2, 4. Obviamente a mayor puntaje, mayor riesgo de que aumente el sangrado, ¿no? Que versus el que tiene menor puntaje, ¿no? Entonces, en pacientes con hematomas nosotros podemos ver ese riesgo, podemos predecir ese riesgo, ¿no? Y eso nos ayuda en la angiotomografía. Bueno, acá no está, pero por ejemplo, ¿no? Este paciente tenía este tamaño de sangrado, le hacen su angiotomografía, se ve signo de spot size, entonces calculo, ¿no? Según el score, y me sale positivo, por decir, ¿no? O sea, con un puntaje alto, entonces veo que el hematoma al día siguiente puede crecer o dentro de 48 horas. Entonces, esa es la utilidad de la angiotomografía. La otra causa más frecuente con pacientes jóvenes son los aneurismas, ¿no? Que va a depender de la localización, recordar, ¿no? Aneurisma del polígono de Willis. ¿Y dónde se localizan más los aneurismas? En la comunicante cerebral anterior, ¿no? Hay otras, pero esa es la más frecuente, ¿no? Tenemos la angiotomografía para ver aneurismas, imágenes aneurismáticas, la tomografía o también la angioresonancia, ¿no? Puede ayudar, ¿no? Okay. Y el otro tema es la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Entonces, la hemorragia subaracnoidea es la presencia de sangrado a nivel del espacio subaracnoideo, ¿no es cierto? Y generalmente hacemos la sospecha clínica cuando el paciente tiene una cefalea de Thunderclap o el trueno, o una cefalea intensa, ¿no es cierto? Que nunca en su vida antes ha sentido, es un dolor 10/10, de forma brusca y te viene a la emergencia, ¿no es cierto? Entonces, le ves al paciente y de pronto al examen físico no encuentras nada más que la cefalea y leve y discreta rigidez de nuca, que nos puede confundir con una meningitis, pero no es una meningitis, sino ¿cómo se llamaría eso? Cuando traes rigidez de nuca en un paciente que tiene sangrado en el espacio subaracnoideo, se llama meningismo, no es lo mismo que meningitis. Meningismo, o sea, algo que me está haciendo pensar que puede ser una meningitis, pero no es una meningitis. Y le examinas todo y de pronto tiene una tomografía normal, ¿no? Entonces, y tú dices, no hay nada, ¿no? Y alta, no tiene nada, y la mandas a su casa. No. En la tomografía, si te sale normal, porque ¿cómo se clasifica la...? Ya han llevado radiología, ¿no es cierto? Han hecho hemorragia subaracnoidea, han visto las escalas, la escala de Fisher, ¿no es cierto? Habían visto, ¿no? Entonces, uno evalúa eso les voy a apuntar en el examen, tiene que repasar la escala de Fisher ya, de hemorragia subaracnoidea. Pero me sale que, así, repito, lo vamos a ver acá. Me sale normal, ¿no? Pero el paciente está con un dolor intenso, tiene meningismo, ¿qué hago? Y estoy sospechando de una hemorragia subaracnoidea. ¿Qué hago? ¿Qué hago, chicos? El paciente está con dolor de cabeza, primera vez. El examen físico está con una cefalea intensa y tiene rigidez de nuca. ¿Qué hago? ¿No? Y tienes la escala de Fisher 1, 2, 3 y 4 y está con una escala de Fisher 1, o sea que no evidencio yo el sangrado. ¿Lo mando a tu casa? ¿Qué hago? ¿Qué me podría ayudar a localizar este sangrado dentro del espacio? ¿Ah? Una tomografía. ¿Y tienes la tomografía? La tomografía, la angiotomografía. La angiotomografía no te va a dar sangrado en paréntesis. La angiotomografía para ver vasos sanguíneos, para ver si
te va a decir que tiene una hemorragia subaracnoidea. ¿Qué se les ocurre? Analiza, chicos, analiza. ¿Ah? Para ver sangre, ¿cuál es el mejor estudio? Pero me ha salido escala de Fisher 1. No se les ocurre nada, ¿en serio? Y al láncense así no la chupan. ¿Qué podrías hacer para saber si un paciente está sangrando por dentro? Tiene una cefalea intensa, el trueno, el Thunderclap, 10 de 10, y viene, ya le va a aumentar, tiene náuseas, vómitos, ya ni siquiera tiene rigidez de nuca, solo tiene náuseas, vómitos, una cefalea que nunca antes en su vida tenía. Le pedimos una tomografía de emergencia y sale una escala de Fisher 1, o sea, sin evidencia de sangrado. Porque en el 2, papayita, ¿no? Sangrado, se ve difuso con una capa de menos de 1 milímetro, medida verticalmente. El 3 ya tiene más de 1 milímetro, medido verticalmente. Y en el 4 ya entra. Entonces, esto, el 2, el 3 y el 4, fácil, ¿no? O sea, ya difícil que se te escape. Pero en el 1, no, por resonancia no te sirve para el examen. ¿Qué hago? ¿Ah? ¿Qué? ¿Doppler? No, ¿para qué Doppler? Doppler se va a ayudar a ver velocidades de los vasos, ¿cómo se va a ver? Una punción lumbar, pues. ¿Y en busca de qué? De crenocitos, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces nos ha pasado eso. Tenemos pacientes en la emergencia, está loca, seguro pelea con el marido, le dicen, no, le bromean así a la señora, y la señora me duele. Ya le meten una cosa, le meten otra cosa, sigue con dolor. A ver, su tomografía, no hay nada, le vas a examinar, tiene rigidez de nuca, meningitis se llama, ¿no? Y tiene, no sé, cefalea intensa y vemos eso. ¿Qué hacemos? Punción lumbar. Punzamos, ¡blum! Sale sangre. Ahí ya me gusta, ¿no es cierto? Entonces, ahí recién ya pido mi angiotomografía, pero no voy a esperar a la angiotomografía para iniciar el tratamiento. Ya al inicio del tratamiento tengo que ayudarle a que no haga vasoespasmo, todos los riesgos o las complicaciones de una hemorragia subaracnoidea. Todo lo que yo les estoy hablando, así no te explica la bibliografía. La bibliografía te va a decir la hemorragia subaracnoidea es una hemorragia que se hace presente en el espacio subaracnoideo que puede ser causado por aneurismas, malformaciones, cavernomas, etcétera, una trombosis que ha sangrado, ¿no? O incluso un infarto con transformación hemorrágica, ¿no? O pacientes que hayan tomado anticoagulantes, que estén con plaquetas menos de 20.000, pero no te va a dar eso igual, porque ustedes se supone que eso vaya bien a cabo, para que puedan tomar y hacer diagnóstico diferencial. Ahora, ¿hay hemorragia subaracnoidea postraumática? También hay. Por eso siempre es bueno preguntar, ¿no? Si usted se ha caído, señora, sí, me he caído. Entonces eso ya no es pues hemorragia subaracnoidea que entra en la parte del SB hemorrágico, sino es postraumático. Eso es otro capítulo, eso van a llevar cuando hagan neurocirugía, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso es que ante la sospecha clínica y una tomografía, la sensibilidad es 90% aún antes de las 24 horas, y si no, pues hay que hacer punción lumbar, ¿no? Obviamente que la punción lumbar acá sí tiene que ser en la primera, porque si no es una persona que no tiene mucha experiencia, pasa que cuando hacen punción se hace traumático, ¿no? Entonces sale sangre, no es que era hemorragia subaracnoidea, sino que hace una cuestión, ¿no? Y la angiotomografía, la angioresonancia, ¿no es cierto? La angiotomografía versus la angioresonancia, mayor precisión tiene la angiotomografía, ¿ya? Para ver aneurismas. Entonces, el tratamiento de estos pacientes que han tenido hemorragia subaracnoidea es el monitoreo neurológico, mantenimiento de vías permeables, pero lo que acá hay que ayudar a prevenir es las complicaciones, ¿no? Que resangre, que haya hidrocefalia, vasoespasmo, hiponatremia, convulsión. Y para evitar el vasoespasmo es por eso que nosotros damos nimodipino, ¿no? Nimodipino de 60 miligramos cada 4 horas por ¿cuántos días? Chicos. ¿Cuál es el manejo de la hemorragia subaracnoidea? Nimodipino, 60 miligramos cada 4 horas por 21 días. Ese es el manejo de la hemorragia subaracnoidea. Obviamente, ¿para qué doy el nimodipino? Para evitar vasoespasmo. Esa es la indicación, ¿ya? Hay que evitar el resangrado. Ojo que yo les estoy dando un panorama, ustedes tienen que ir a estudiar algo, ¿no? Y repasar cada uno, porque incluso les voy a preguntar, ¿a qué tiempo se da el resangrado? ¿A qué tiempo se da el hidrocefalia? ¿Y a qué tiempo se da el vasoespasmo en una hemorragia subaracnoidea? Eso es cada año.
¿ya? Resangrado, ya lo han habilitado el aula virtual, está pendiente sus trabajos, hoy día en la noche lo estoy habilitando porque lo subo, ¿ya? Entonces, resangrado, por ejemplo, el riesgo es de 1 a 14 días, ¿no es cierto? 20% de las 2 primeras semanas, 50% de los primeros 6 meses, alta mortalidad cuando resangran, ¿no? Y dependiendo de cuál es la causa, si es un aneurisma, pues la cirugía precoz lo evita. Hidrocefalia, ya saben qué es la hidrocefalia, ¿no es cierto? El vasoespasmo, ¿ya? Y para eso es que damos el hemoglobina, ¿ya? Esa es pregunta del examen. Entonces, el cuadro clínico: cefalea Thunderclass, centinela, cefalea explosiva, náuseas, meningismo con rigidez de nuca, puede haber pérdida de conciencia, puede haber afasia, hemiparesia, puede haber signos focales, ¿no? El 8% tiene muerte súbita, ¿no? Hay otras escalas. Hablamos de una escala que es la escala de Fisher, que por radiología deberían conocerlo. No lo han escuchado, pues se ha olvidado, repásenlo. Pero hay otra escala que nos ayuda a ver, así como el MISH nos ayudaba a ver la severidad en el SB isquémico, el Hamhead nos ayuda a ver la severidad en el hemorragia subaracnoidea, ¿no es cierto? Entonces es igual para poder revisar la idea, ¿ya? Entonces, el tratamiento, en conclusión, de un SB hemorrágico, ¿de qué va a depender? ¿De qué dependería? Del etiología. Es hipertenso, antihipertensivos, ¿no? A diferencia del SB isquémico, el SB isquémico no puedo bajar bruscamente las presiones, más de 200, o sea, más de 220 sobre 120, ¿no es cierto? Si es un paciente que toma anticoagulante o warfarina, ¿qué tengo que pedirle? Su INR, ¿no es cierto? Si es un paciente que es una MAG, yo sospecho de una MAG, ya veo que es una angiotomografía, se ve un aneurisma de la arteria comunicante anterior, tengo que llamar a la neurocirugía para que proceda a hacer los empaques o todo el tratamiento que ellos hacen. Si es un paciente que tiene, ¿qué más? Bueno, consumo de warfarina, pues buscar la forma de revertir, ¿no? Reemplazar los factores de vitamina K dependientes, corregir el INR. Si es una coagulopatía, ver, ¿no? cuál ha sido si es una plaquetopenia, pues transfundir plaquetas, ¿no? Cuando hay menos de 20.000 de plaquetas, hay riesgo, ¿no? En quienes nos pasa mucho, en los niños con leucemia, por ejemplo, ¿no? Nos hacen interconsulta porque de pronto hacen cefalea, trastorno de conciencia y nos piden, no interconsulta de neurología, sino vamos, le hacemos tomografía y ¡blum! Sangrado, ¿no? ¿Y cómo está tu niño? Vemos las plaquetas, está en 15.000, 10.000, una vez un niño con 5.000, o sea, son causas, ¿no? Y de acuerdo a la causa es lo que vamos a manejar, ¿no? Luego, recomendaciones, bueno, esto ya para ver cuánto es el manejo en el tratamiento antihipertensivo en la fase aguda del SB hemorrágico. Acá ya se habla de PA de 180, ¿no? Y no mayor de 105, ¿no? Esa es la que se debe. Estos ya son pacientes sin historia de hipertensión y estos son con historia de hipertensión aguda o signos de hipertensión crónica, ¿no? 160, 95 y acá 180, 105. Esos son los valores que hay que manejar en cada uno de ellos. Luego tenemos, ¿qué más tenemos? Bueno, eso es igual, ¿no? La recomendación de la AFA para el manejo de las presiones. Eso también lo vamos a ver, ¿ya? Ahora, obviamente el paciente con un SB hemorrágico a nivel lobar te puede convulsionar, sí te puede convulsionar. Si te convulsiona, pues damos manejo para las anticonvulsivantes. Si tiene la glicemia alta, tratar de regularla. Ya no hablan, dice, ¿no? Ya no se habla, en mi época se hablaba de escala móvil para manejo de hiperglicemia. ¿Ahora qué manejo? Cuando tienen hiperglicemias, es otro manejo, ya no es escala móvil, ¿no es cierto? Ya la escala móvil ha quedado de desuso, ¿no? ¿Ahora qué se utiliza? Según el nivel de la glucosa aceptado. Pero igual, o sea, la hiperglicemia tanto en stroke isquémico como hemorrágico es muy importante, mejora, o sea, hay una tesis que uno de la universidad hizo, ¿no? La hiperglicemia como factor de riesgo para muerte y mortalidad en pacientes con SB hemorrágico. Y a todos los pacientes se les envía la glucosa.
y se demostró no solo en el hospital regional, sino también a nivel mundial que la hiperglicemia en estos pacientes empeoraba su glicemia. Entonces, es importante su manejo. Quirúrgico, la verdad es que no sé cuántos de ustedes han visto SB hemorrágicos alguna vez en su vida. Y cuando les hacemos siempre interconsulta al neurocirujano, siempre te pone tratamiento médico, no quirúrgico. ¿No? ¿Por qué? Porque realmente, o sea, se ha demostrado, según el estudio Stitch, que no es necesario, o sea, que así se opere o no se opere, el paciente va igual, ¿no? Cuando sí se ha demostrado que ¿cómo se llama?, les ayuda realmente o es efectiva la cirugía, ¿cuándo creen? Cuando la hemorragia es a nivel infratentorial, está el cerebro, ¿no? Ahí siempre. O cuando tienen más de volumen, más de 30 ml, ¿ya? Entonces esas dos cosas han sido demostradas que sí ayudaría a la cirugía, ¿ya? Acá está, creo que lo puse por ahí, ¿ya? Todo lo que está acá lleno. Ok, terapia física, ¿no? En conclusión, los SBs pueden ser isquémicos o pueden ser hemorrágicos. Los SBs isquémicos de tipo cardioembólico tienen una clínica tórpida y tienen la mayor tendencia a hacer transformación hemorrágica, ¿ya? Los SBs de la arteria cerebral anterior están asociados a reflejos arcaicos de predominio plural y desinhibición de la cordura. La primera prueba a realizar en todo paciente con sospecha de SB es tomografía, con la finalidad de descarte de sangrado, ¿no? Porque si no hay sangrado y tengo chance de hacer trombólisis, me voy con trombólisis. Hay que anticoagular a los pacientes que tienen fibrilación auricular y disección carotídea, ¿no? Entonces era lo que quedaba pendiente de SBs isquémicos hemorrágicos, ¿ya? Ahí acabamos para el examen: SB isquémico, SB hemorrágico, hemorragia subaracnoidea, ¿no? Son ya tres temas, ¿ya? Dentro de los movimientos anormales, ya sus compañeros se habían adelantado con Huntington y Parkinson, ¿no? Pero teníamos que ver, cuando hay un movimiento involuntario en una persona, que tenemos que ver la velocidad, la amplitud, el ritmo, la duración, qué parte del cuerpo está siendo afectado, ¿no? Si es variable, repetitivo, fluido, continuo, simple, compleja, si lo puede el paciente controlar, ¿no? Por ejemplo, la corea, ¿en qué momento desaparece? Cuando duerme, ¿no es cierto? Se duerme el paciente y ya no se despierta, ¿no? Entonces, si es voluntario, es involuntario, que hay factores que lo desencadenan, ¿no? Por ejemplo, mejora con qué empeora, ¿no? El estrés, la tensión, si es de distribución focal segmentaria o generalizada. Y acá hablamos de los tipos de temblor. Tenemos el temblor de reposo, de acción, postural, intención, ¿no? El de reposo, que es principalmente el que tiene ¿quién? El paciente con Parkinson, ¿no? Cuando estamos en la consulta, si han visto entrar un paciente, desde que entra ya tiene su temblor a manera de cuentamonedas. Eso es un temblor en reposo, característico del Parkinson, pero no quiere decir que sea patognomónico, porque el paciente con Parkinson también te puede dar temblor de intención, te puede dar temblor de intención o de acción, te puede dar temblor neptuniano, ¿no es cierto? No solamente es exclusivo, es que en la mayoría sí se da. Es de reposo, entonces los músculos están relajados, la frecuencia va de 4 a 7 Hz por segundo y bueno, es grosera, desciende al ordenar un movimiento. Ese es el de reposo. Y el de acción puede ser de dos tipos, postural o de intención, ¿no es cierto? El postural, por ejemplo, tenemos, ahorita pónganse todos, bueno, yo ahorita no tengo, pero el que no ha dormido bien, o el que está en examen, está estresado, puede tener un temblor postural, ¿no? Que es fina o grosera y se aumenta con movimientos involuntarios. Ese es el temblor fisiológico, que ustedes ahorita están teniendo de repente algunos, no como temblor, ¿no? Por eso el temblor fisiológico. Podría estar alterado también el temblor en acción, el de tipo postural, en pacientes, por ejemplo, metabólicos. A la cabeza, ¿quién? El hipertiroidismo, ¿no es cierto? Los pacientes con hipertiroidismo presentan temblor, sí presentan temblor, ¿no? Temblor esencial, metabólico, de privación de alcohol o drogas,
Y el de intención es el paciente, por ejemplo, que va a tener cuando le hago hacer un movimiento dirigido. Por ejemplo, ¿no? Tocarte la punta de tu nariz o abotónate un botón, ¿no? Y el paciente, entonces es la intención, ¿no? Generalmente cuando hay esclerosis múltiple, o también podría ser inducido por drogas y litio. ¿Qué hago para evaluar temblor? Esto lleva en semiología, ¿no? Puedo hacer que dibuje un círculo de adentro para afuera, que una puntitos, o que escriba su nombre, ¿no? O algo así. Ok. Vamos para el diagnóstico. Es importante ver los antecedentes, ¿no? Familiares, perinatales, consumo de drogas. Es importante el consumo de drogas. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes, sobre todo los psiquiátricos, ¿no? Ustedes saben que el paciente psiquiátrico que toma antipsicóticos, y los antipsicóticos causan síndromes extrapiramidales, o sea, parkinsonismo. No es Parkinson. Una cosa es enfermedad de Parkinson y otra cosa es parkinsonismo secundario, y otra cosa es parkinsonismo plus, que son cosas totalmente distintas. ¿Cómo lo diferencio, doctor, en uno y uno? Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, ¿cómo yo diferenciaría como un parkinsonismo plus, como la enfermedad de Shire o atrofia multisistémica? ¿Cómo la diferenciaría? Así rápido. Ya después tu Parkinson. ¿Ah? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué? Porque la enfermedad de Parkinson responde a la levodopa carbidopa. Así de sencillo. Le doy levodopa carbidopa y una enfermedad de Parkinson verdadero, le vas a dar tratamiento y va a responder. Pero un paciente que tiene una atrofia multisistémica o enfermedad de Shire, por ejemplo, no va a responder. Le vas a dar levodopa y no va a responder. Y se van a ir añadiendo, claro, ya son signos o síntomas que se van presentando ya de acuerdo a los años que va presentando, incluso puedes encontrar Babinski, o sea, otras cosas más, ¿no? No solamente una sola cosa, ¿ya? Antecedentes familiares, es importante porque hay temblor, ¿no? Por ejemplo, el temblor mentoniano, ¿no? Si sus abuelitos tienen, o sea, si hay chance de que alguno de ustedes pueda tener a la edad de adulta temblor, ¿no? En otros movimientos, por ejemplo las coreas, ¿no? La corea de Huntington dijimos que es autosómica dominante, ¿no? Entonces también hereditaria. Antecedentes perinatales, por ejemplo, ¿a quién se les ocurre? ¿Qué estructura anatómica tiene que ver con los movimientos? Ya pusieron en una práctica ya la vía extrapiramidal, ¿no es cierto? Y la vía extrapiramidal, hay ¿cuántas vías? Dos vías. Pero ¿dónde se ubica o dónde está el esencio ya? Eso es la parte fisiológica, la parte anatómica, ¿de quién depende? Entonces, ¿qué antecedente perinatal para mí es importante tomar en cuenta en pacientes bebés, por ejemplo, que vienen con movimientos correctos? ¿No? Porque ¿dónde se va la bilirrubina? Para eso es importante el antecedente perinatal. Señor, usted ha estado en fototerapia, tu hijito hace fototerapia, sí doctora, nació amarillo, o sea, y te va dando más datos, ¿no? Entonces, por ahí el antecedente perinatal. Consumo de drogas que ya lo hemos visto y bueno, la exposición a tóxicos, ¿ya? Hay que tratar de, cuando examinamos un movimiento anormal, utilizar incluso videos, observar minuciosamente desde que ingresa al paciente sentado, de pie, caminando, ¿no? Y todo eso. Entonces, movimiento de temblor, dijimos que podía ser en reposo o postural, ¿no? De acción, o de intención. El temblor es un movimiento involuntario, rítmico y oscilatorio de algún segmento corporal, ¿ya? Y es el movimiento más frecuente encontrado en la práctica clínica, ¿no? Bueno, eso ya las frecuencias: temblor en reposo, temblor mentoniano, temblor postural, eso también. Bueno, la corea, que hemos visto, es el que mejora y desaparece con el sueño, ¿no? ¿Y qué es la corea? En el examen les puedo preguntar, ¿no? ¿Qué es corea? Es el que define. Es un movimiento irregular, abrupto y rápido, sin propósito ni ritmo, que varía de una parte del cuerpo a otra. Acá en la cabeza, corea de Huntington. Y en niños, ¿hay corea de Huntington? Sí hay, pero es rarísimo, ¿no? En niños, ¿en qué pienso más? Están llevando reumatología.
Todo es acá correlacionado. Es hecho que neurología por sí solo no pesa. ¿Ah? Claro, ¿cómo se llama eso? Corea del Sur. ¿Es un criterio mayor o menor? ¿Cierto? Entonces, dése cuenta, ¿no? Hasta por el grupo etario en que tiene que pensar. Vamos a ir Corea del Sur, ¿no? El balismo. ¿Qué es el balismo? Movimiento involuntario, amplio, enérgico, irregular y de tipo rotatorio de segmento proximal. Se considera la correa y el balismo como un continuo. ¿Esto por qué voy a recalcar acá correa y balismo? Porque ustedes están llevando endocrinología. Y en endocrinología hay una enfermedad que puede debutar simplemente con correa o balismo. ¿Cuál es esa enfermedad? Un punto. Examen, primer examen. Es que no han leído, pues, ¿no? Cuando vienen a la clase, si ya yo les estoy dando, ustedes tienen que venir ya leyendo, doctora, si esto, yo ya me doy cuenta quién ha leído, ¿no? El hipotiroidismo lo dijimos del blog. Diabetes, pacientes diabéticos hemos visto debutar con hiperglicemia de 400, 500. Y dicen, doctora, tiene Huntington. Y vamos a ver, una glucotesa, toque, blum, 500. Diabetes, ¿no? Debut de diabetes solamente con Corea y el balismo, ¿no? Así está. Tenía un paciente, solo que ahora no traje, pero en la consulta Corea, todo en internet, ¿no? Corregimos todo y mejora el paciente, ¿no? Y mejora el paciente, ¿no? Entonces, llamado Corea por hiperglicemia, ¿no? Entonces tiene sus movimientos, todo. Y cuando les hacemos resonancia a estos pacientes, obviamente vemos la hiperintensidad bilateral a nivel de núcleos basales. Se ve, ¿no? Pasa el movimiento, repetimos la resonancia y se normaliza. O sea, algo que es transitorio, por decirlo así, ¿no? Entonces ustedes para que lo tomen en cuenta, ¿no? Ya no se van a olvidar, ¿no? Entonces, más que todo eso. O hemibalismo, ¿no? En un solo lado del cuerpo. La mioclonía, hay mioclonía fisiológica. ¿Cuál sería la mioclonía fisiológica? ¿No? Hay mioclonía o la asterixis del que toma, ¿cómo sería? El alcohólico, ¿no? El alcohólico también le da asterixis flapping, ¿no? Esa es una mioclonía negativa, por ejemplo. Hay mioclonía como crisis epilépticas, también dentro de la clasificación de la Liga Internacional contra la Epilepsia, clasifica las mioclonías como crisis generalizadas. Pero estas mioclonías también es cuando duermen, ¿no? No sé, están durmiendo y de pronto ay, me has pateado, ¿no? La mioclonía benigna de la noche, ¿no? Entonces, son contracciones musculares bruscas y breves que generalmente ocasionan desplazamiento de segmentos o grupos musculares. Es una mioclonía positiva. ¿Ya? Clasificación, bueno, puede ser epiléptica, fisiológica, el hipo, la mioclonía del sueño, etc. El espasmo hemifacial. El espasmo hemifacial es la contracción involuntaria, episódica y unilateral de los músculos faciales. ¿Cuáles son los músculos faciales? El auricular de los ojos, el auricular de los labios, ¿no? El músculo risorio, ¿no? Cigomático mayor, cigomático mayor y menor. Entonces, existe una contracción involuntaria. Generalmente son idiopáticas, pero hay un cierto porcentaje que es como una secuela de los pacientes que han quedado con parálisis facial. Se les ha dado una parálisis facial y a los meses o a los años empiezan a tener como una secuela un movimiento involuntario, pero algunos son idiopáticos, o sea, no han tenido antecedentes de parálisis facial, ninguna, y de pronto empiezan a tener sus movimientos, ¿ya? Entonces, generalmente, pues, haciendo movimientos, ¿no? Que, por ejemplo, en estos pacientes, tratamiento, la única solución es Botox, ¿no? El Botox. ¿Por qué? Porque el Botox que hace paraliza. El Botox que utilizamos para las arrugas, utilizamos en estos pacientes, ¿no? Les colocamos Botox en los sectores donde nos permite
tratando de buscar la simetría y lo paraliza. Y la buena noticia es que estéticamente le mejora, pero la mala noticia es de que no es permanente, es como para las arrugas. Ustedes saben, las chicas ahora de repente hay baby botox que les hacen poner, ¿no? Gente adulta o joven se hace poner su baby botox y les dura solamente 3 a 6 meses, dependiendo de la marca, ¿no? El original, o la copia, la china, lo que sea. Pero en nuestros pacientes tenemos que decir así, o sea, te voy a dar tu botox, te voy a poner tu botox, pero no vas a, ¿cómo se llama? No te va, o sea, no es un tratamiento definitivo, pero les dejas, así como el espasmo, ¿no? El espasmo, blefaroespasmo, cuando los dos ojos, así está. Yo tengo un paciente, por ejemplo, que es conductor, ¿no? Entonces, él una vez ya se chocó, porque es como que se te apagara todo, ¿no? Y así, está con su movimiento involuntario y todo, y se chocó, pues, ¿no? Entonces, él vive de conducción. Entonces, él viene cada 6 meses a que le ponga botox, queda así, y se necesita más, pero ahí sí yo no entro. En la parte estética sí no entro. Sí le pongo el ambos lados para mantener la simetría en cada punto, ¿no? Pero maneja, o sea, le va el efecto y otra vez, ¿no? Pero porque depende de su trabajo, depende de que vea, ¿no? Las distonías son contracciones musculares involuntarias, sostenidas, tónicas o espasmónicas, clónicas, que generan movimientos repetitivos y de torsión y posturas anormales. La tortícolis, por ejemplo, ¿no? El esternocleidomastoideo ahí, y el paciente le dice, voltea, no puedo, doctora, no puedo, ¿no? Es una distonía, ¿no? Pero no es la única enfermedad, hay distonías. Ustedes han llevado gastro. ¿Cuál es la enfermedad gastroenterológica que te produce distonías? La enfermedad de Wilson. ¿Se han escuchado? Seguro que se han leído, ¿no? Clasificación por la edad, los niños, primaria, idiopática o secundaria, ¿no? Distonía idiopática generalizada, el blefaroespasmo, tortícolis, distonía oromandibular, distonía laringea, síndrome de Mesh, ¿no? Las distonías, ¿no? La más conocida es la tortícolis, pero no es la única, también tenemos a la enfermedad de Wilson, ¿no? Distonía oromandibular. Incluso hay en el iris que ve. ¿Dónde está? Hay un pacientito por aquí. Pero bueno, en todo caso la distonía. Igual, en las distonías, por ejemplo, el tratamiento generalmente suele ser, también puede ser con gracias a la ayuda solidaria, se vota parte del yo para poderlo hacerlo caminar, me coloco atrás de él todo como y una me paso. contracción sostenida. Esto paso yo. Ahí. Y miren, no uno les y uno deja. yo. Pero antes tenía la cabecita pegada acá a la cola, así doblada, así, hacia atrás. Pero ahora en la caja es respirar, y eso es lo que a mí me preocupa más, la forma de que respirar, porque se ahoga mucho. Cristina estaba desesperada ya que llevaba años buscando una solución para la difícil vida de su hijo. Ante la gravedad, el Hospital San Borja hará Una distonía, ¿no? Y ellos, por ejemplo, hay distonías primarias y secundarias. En ellos, por ejemplo, cuando son primarias podemos utilizar botox también. Se coloca botox para las distonías, ¿no? Vamos a ver acá. Bueno, los TIC no han llevado psiquiatría todavía, ¿no? Pero a la enfermedad más asociada a los tics, ¿a quién sería? ¿Han escuchado el síndrome de la Tourette? ¿Cierto? Esos pacientes son los que generalmente no tienen esos tics. Los tics son movimientos involuntarios, rápidos, breves, repetitivos y estereotipados de algún segmento muscular, especialmente de cara y cabeza. También pueden ser motores o vocales, ¿no? Tic motor transitorio cuando dura menos de un año, y crónico más de un año. En la cabeza, síndrome de la Tourette, Gilles de la Tourette. Eso lo van a llevar probablemente en psiquiatría, ¿no? Cuando hablen de este síndrome, que está vinculado a varias cosas, ¿no? Los pacientes tienen, por ejemplo, inicio antes de los 18 años, son múltiples motores, varían el tiempo, la intensidad a lo largo del tiempo, ¿ya? Y
subvocal. Esto es del DSM-4, por ejemplo, ¿no? Pero ahora hay el DSM-5, ¿no es cierto? Enfermedad de Parkinson, bueno, ya lo han hablado. Tal vez recordar, ¿qué recordaría? ¿Qué es camptocornia? ¿Qué es el signo de Meyerson? ¿No? Huntington, a ver, ¿qué sería? La tríada de Huntington, los test que se utilizan, repasen la parte del tratamiento, ¿no? Sobre todo en Parkinson, ¿ya? ¿Cuáles son agonistas? ¿Cuándo se utiliza? Por ejemplo, ¿cuál es uno de los efectos adversos que produce la levodopa-carbidopa? Ya, hipotensión ortostática, y con el tiempo, digamos, ya tienes un paciente de Parkinson con 20 años de tratamiento con levodopa-carbidopa. ¿Cuál es el efecto más frecuente? Las disquinesias tardías. O sea, el paciente empieza a tener movimientos, ¿no? Y tú dices, ¿qué ha pasado? Ahora parece Corea, ya no parece Parkinson. Creo que el diagnóstico está mal hecho, porque es Huntington, ¿no? Y no, son las disquinesias tardías, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de primera elección para esos movimientos? La mantalina. Y eso no hay acá en Perú, son del extranjero al que puede hacerse traer, ¿no? Pero eso es uno de los efectos, ¿no? Entonces, revisen levodopa-carbidopa, cómo actúa y todos sus efectos adversos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen que saberlo, porque ustedes en su post, en su centro de salud, estoy más que segura que van a ver siquiera un paciente con Parkinson, y entonces tienen que saber, ¿no? O por lo menos decirles, ay, que señor está teniendo efectos ya adversos de la levodopa, sí doctora, yo ya tengo 20 años de Parkinson. Entonces, reduzcamos la dosis de la levodopa y aumentemos la frecuencia para ayudarle, porque amantadina y estás en el campo, imposible, no lo va a comprar. Si la misma gente de acá de la zona, ustedes rural, lo va, ¿no? No, a veces la gente que tiene plata se hace traer de Argentina, de Europa, ¿no? Pero mucha gente pues no tiene ese recurso, entonces por lo menos para que le disminuyan la frecuencia, perdón, le aumenten la frecuencia y disminuyan la dosis, ¿no? Entonces para que ustedes más o menos puedan por ahí manejar, ¿ya? Entonces, en el examen vamos a tener, para el examen, isquémico, SB hemorrágico, hemorragia subaracnoidea, todos los movimientos involuntarios, distonía, miotonía, corea, balismo, definiciones, ¿no? Temblor, qué tipos de temblor, y las dos enfermedades que han expuesto. En total son hasta ahí 7 temas, ¿ya? Y hoy día avanzaremos un tema más, que sería la meningitis, ¿ya? Y con eso hasta ahí entraría. ¿El siguiente viernes es el examen? No, todavía no tenemos entonces, ¿sí? ¿No? Ya, entonces podríamos avanzar la siguiente, pero de una vez avanzamos ahora. Tenemos 2 clases todavía. Tenemos 2 clases. Una es feriado. Mejor avanza. Entonces solamente tenemos la siguiente, una clase más que podríamos avanzar meningitis, para que sean 8 temas. ¿Ya? Y hoy día les voy a llamar lista, porque en vista de que ahora no sé qué ha pasado, todos han llegado tarde, no sé qué ha pasado. Sí, cerraron San Sebastián y, de primero a quinto, y más o menos por ahí nos quedamos como 40 minutos. Ya. Entonces, ¿cómo se llama? Voy a llamar a la lista y voy a habilitarlo para que lo suba, ¿ya? ¿Qué les voy a pedir? Les voy a pedir que a la tarea que tiene me van a subir 10 fármacos con diferentes movimientos que producen. Por ejemplo, a ver, ya bueno, antipsicóticos dijimos, ¿no? Por decir, la quetiapina, ¿no? Puede producir temblor, síndrome extrapiramidal, parkinsonismo. La metoclopramida, ustedes han utilizado metoclopramida en algún momento de su vida, o van a utilizar también, ¿no? Cuando han llevado a gasto. ¿Qué movimientos me pueden producir, ¿no? Por ejemplo, el propranolol o betabloqueadores, hay movimientos que te puedan producir. ¿Qué movimientos? Entonces busquen de los más frecuentes, por decir, les doy la lista mejor, ¿ya? Para que ustedes me digan y yo les voy a poner en el examen, ¿ya? Y solo podemos tener el fármaco y el tipo de movimiento. Ajá, el tipo de movimiento, nada más. Hoy día lo subimos certificado. ¿Hoy día lo puede subir? Sí, Jess me dijo, ahorita lo hace, le sacan foto y lo suben. Medicamentos que producen
haloperidol, la risperidona, la metoclopramida, la ciprofloxacina, litio, rifampicina, Doctorita, antes de litio, ¿cuál es? Ciprofloxacina. ciprofloxacina, cinaricina, amiodarona y amlodipina. Amiodarona y amlodipina. ¿Ya? Esos. ¿Sabe qué movimientos produce? ¿Ya? Porque son medicamentos que alguna vez en su vida lo van a utilizar. ¿Quién no utiliza ciprofloxacina? ¿No? Alguna vez para las infecciones urinarias en las costas, ciprofloxacina, ¿no? Entonces, dense cuenta que medicamentos como la cipro, por ejemplo, la cipro producen neumonias, ¿no? Entonces te viene el y tú lo que haces es esto, ya te está convulsionando y todo, ¿no? O sea, siempre desde la molestia ante cualquier movimiento involuntario, tomas un medicamento, sí, tomo esto, ya no te acuerdas porque hay un montón de medicamentos, solitario, ¿no? A ver, ya, ¿esto qué movimiento? Ah, ya es por el medicamento, ¿sí, no? Suspéndalo, bájelo, no, por ahí va, ¿ya? Entonces voy a llamar listo entonces.